Ok, quiero empezar esta Profe, discusión. perdón. Dime. Acabo de hacer la prueba, bueno, la segunda desigualdad, Ajá. pero me quedó la duda al definir la etiqueta. Ajá. ¿Se toma la misma que la que usamos en el otro o se etiqueta como Tau 2 o algo así? Yo creo que se debería etiquetar con otro nombre, porque de hecho pues, es otra etiqueta, ¿no? O sea, no tendría por qué ser la misma que la anterior. De hecho, se debería de etiquetar con pues con Tau 2 o como dices, o alguna otra letra. Ok, gracias. Sí contesté tu pregunta. O sea, en general no tendrían por qué ser la misma, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver una con la otra. Ok, Pero sí, dime, está bien, dime gracias. si ya contesté Sí, tu era eso pregunta o no. precisamente, ¿Sí? gracias. Sí. Sí, no tiene que ver una que ver con otra. Bueno, a ver, esta última parte es de discusión y entonces voy a empezar la discusión diciendo, acuérdate que lo primero que te dije hace muchos años era que si a ti te preguntaban por la integral de AB, por cierto, estoy pensando en una función que de verdad es integrable para que pueda yo hacer esta pregunta. Y acuérdense que hace muchos años les dije, si a ti te preguntan cuál es la integral de AB de f en el intervalo AB, lo que tienes que contestar tú es que esto es un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú empiezas con una función integrable y te preguntan cuál es la integral de AB de f, pues dices, pues es un número. ¿Cuál? Pues tendría yo que calcularlo, por supuesto. ¿Tengo formas de calcularlo? Sí tengo, ¿eh? Puedo usar sumas superiores o sumas inferiores. De hecho, ahora hasta puedo usar sumas de Riemann. O sea, sí tengo formas de calcularlo. A lo mejor no las más inteligentes de eso, pero sí tengo formas de calcularlo. Entonces, esa es una primera observación, ¿no? La integral siempre es un número. Ahora, si estoy yo ya en esta situación de una función que es integrable en el intervalo AB, de hecho, yo sé ya más cosas, sé muchas más cosas, porque ya hice toda una teoría al respecto. Por ejemplo, yo sé que si me tomo un número intermedio C entre A y B, yo ya te puedo preguntar acerca de la integral desde A hasta C, porque yo ya sé que esa función es integrable, ¿se acuerdan? Fue uno de los problemas que probamos, perdón. Y, y pues la respuesta es un número, ¿ok? Y si me agarro cualquier otro, pues también puedo preguntar por la integral de a D de F, y eso es otro número. Y entonces no sé si ya lo vieron, pero pues vamos a jugar el juego de, bueno, si me acabas de decir que para cualquier C, yo puedo calcular la integral desde A hasta C de F, pues eso a este número C le asigna esta integral, ¿no? De hecho, a ver, lo voy a decir mejor. Si yo me tomo cualquier número C entre A y B, yo puedo calcular la integral desde A hasta C de F, y eso es un número que yo puedo asignarle a C, ¿no? Digo, pues a C le toca su integral, la integral desde A hasta C de la función F. Y eso no es otra cosa que, dicho en lenguaje matemático, que yo puedo, dar una función integrable, yo puedo definir una función que, por cierto, se llama siempre F mayúscula, que va a ir del intervalo a los reales. ¿Y qué asigna esa función? Pues esa función le asigna a un X en el dominio, o sea, su regla de correspondencia, ya lo escribí mal, su regla de correspondencia es, pues si te tomas un número entre A y B, lo que tú puedes asignarle a ese número puedes asignarle este nuevo número, ¿no? La integral desde A hasta X de la función f chiquita. Y eso es una función que en el caso de que tú empieces con una función integrable, esa función está bien definida, ¿no? Si esta función es integrable, de hecho, esta integral existe y es un numerito. ¿Qué numerito? El número que se le asigna a X, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes, cuál es este juego o no? Mientras ustedes me preguntan todas sus dudas, yo voy a hacer un par de dibujos. Sí, pero creo que aún no hemos definido la integral de un intervalo cero. Sí la definimos,
no formalmente, sí lo dije, pero ahorita te digo algo, no te preocupes, te dije que mientras yo iba a hacer un dibujo, ustedes me podían preguntar algo. Este, ahí voy, ¿eh? Según yo, este X2 yo lo iba a pintar de otro color, pero bueno, no lo pinto de otro color. Entonces ahora sí lo voy a pintar de otro color. Nos acaba de decir Andrés que a lo mejor no, que a lo mejor no, que a lo mejor no hemos definido la integral desde A hasta A, ¿no? Eso es lo que nos acabas de decir, Andrés, ¿sí o no? Ujú. Pero sí lo dijimos, ¿eh? Dijimos que si el intervalo era degenerado, que no tenía mucho sentido hablar del área, cuando lo dijimos en aquella época, porque pues, un intervalo degenerado, si uno se fijaba en la gráfica de la función, solo sería un punto, y entonces eso nos quedaría una línea, y en ese momento dijimos, hay una línea como que no tiene área, ¿no? Pues tiene área cero. Entonces dijimos, pues bueno, para intervalos cerrados se podría definir como cero, o sea, para intervalos que tienen un solo punto se podría definir como cero y todo funcionaría bien. Creo que dijimos algo más, la verdad es que ya no me acuerdo, tendría que volver a esa clase para ver si dije algo más o no, pero no sé si te acuerdas que tuvimos esa discusión. Y en ese momento, pues dijimos que si el intervalo era degenerado, la función en particular era acotada y tenía integral cero. Pero creo que no te está, ya, yo sí sé para dónde va tu discusión, ¿eh? Pero no quiero todavía discutirlo. Ahorita lo vuelvo a discutir contigo. ¿Pero te convence eso, Andrés, o no? Sí, Dime. ¿O quieres que ya te conteste como el teorema fundamental del cálculo? no, está bien, es Bueno, que, ya. o sea, para que podamos definir bien esta función, pues la integral de a tiene que significar algo, nada más por eso lo digo. Pero sí dijimos que significaba, o sea, por eso también lo estoy diciendo, sí dijimos que significaba que no había área, que era una línea. Ok, Bueno, eso lo recuerdo yo, a lo mejor estoy recordándolo mal, pero si no lo dijimos, ya lo dije. Bueno, ya. Quiero decir un par de cosas de esta función rápido. Este, ¿qué quiero decir? Ah, sí, que los físicos la piensan, y creo que es como importante pensarla así. O sea, tú dices, pues cuando estoy aquí la función vale tanto, ¿no? Y cuando estoy aquí la función vale tanto. Y esto fue como un cambio, o sea, la función cambió, se ve en la gráfica, de cuando estabas aquí, cuando estabas acá, ¿no? Pues cambió todo, o sea, se fue desde este punto, de altura a este punto, a altura a este punto. Ese fue como el cambio que hizo la función, ¿no? Y entonces a los físicos les gusta pensar que pues la función va cambiando y entonces como que en cada punto tú vas poniendo, si vas poniendo una línea, o sea, si tú pones la línea horizontal en cada, voy a volver a hacer mi dibujo, la función va cambiando, estoy fijándome como de aquí a acá, si tú pones la línea, ¿cómo se llama esa? Vertical, en cada uno de los puntos desde el primero que empezaste, que fue A, y en el que terminaste, que fue este de acá, dice, si voy poniendo cada una de esas líneas, pues lo que me dice la altura de esas líneas es exactamente cuánto vale la función en ese punto, ¿no? Y entonces los psicos, mucha otra gente, le gusta pensar a esta función como que es el acumulado de los cambios. O sea, fíjense que si uno dice, pues el cambio me lo dice, o sea, ¿cómo cambia la función? Me lo dice la altura, ¿no? Pero la altura es una línea y que, entonces, como si quiero hacer uno acumulado de lo que cambia la función, yo tendría que barrer por todas las líneas en donde me interesa hacer el acumulado, es lo que estoy tratando de decir aquí. Y si uno barre todas las líneas de ese intervalito, pues así como que intuitivamente lo que obtiene pues es el área, ¿no? O sea, a ver, otra vez voy a decirlo ya aquí en lo azul. O sea, como que si uno se toma de aquí a acá, otra vez, cada una de estas líneas pues, representa la altura de la función. Y si uno quiere ver como el acumulado del cambio que sufrió la función cuando viajé de A a X1, pues como que yo tendría que decir, a ver, cómo acumulo todas estas líneas y las trato de medir. Y ese exactamente es el significado de área, ¿no? Les estoy dando otro significado de la integral.
Y entonces a los físicos, a otra gente, le gusta pensar que el área, que la integral es un acumulado de los cambios de la función. Y de hecho, esta función es muy importante porque te va diciendo, o sea, te dice como cuánto va acumulándose, ¿no? O sea, la X, o sea, tú empiezas aquí, la X empieza a mover, tú la empiezas a echar para allá, y tú dices, pues se va acumulando, y dices, ¿como cuánto? Pues como lo que dice este numerito, ¿no? Y entonces es una buena interpretación de esta función. ¿Se entiende lo que dije, jóvenes, o no? Bueno. Muchísimo. Ahí para dejarlos pensando, pues yo lo que tengo, yo para irme y no regresar hasta dentro de mucho tiempo, tengo que probar el siguiente teorema que dice lo siguiente. Dice que f es continuo. O sea, que si empiezas con una función integrable y tú te fijas en estos acumulados del cambio, y los empiezas a mover, pues, porque ahora lo que se mueve es la X y lo que se está moviendo son las áreas, ¿no? O sea, como que el área. Y uno se puede dar una buena idea en el dibujo de que si uno empieza a correr la X, por ejemplo, para allá, pues todo se va a ir ajustando bien hasta que llegues al X2, ¿no? Y entonces eso va a decir que la función es continua, ¿no? O sea, las áreas, o sea, pues si uno empieza a mover si uno piensa que es un punto móvil, entonces la función f mayúscula, pues es toda esta área, ¿no? Y si uno la empieza a mover, pues va acumulando más área y más área y más área, y al final, pues tiene que terminar en, el área que está, en el área amarilla, pues en el área que está X2. ¿Se entiende esta idea? Y entonces o sea, cuando uno piensa la integral de esta manera, ya sea como área, como acumulado de cambio, se da cuenta que, pues, este movimiento que acabo de decir es continuo, ¿no? Y se los voy a poner les voy a poner, yo creo que este dibujo no es nada agradable, les voy a poner otro. Fíjense que yo debía haber empezado con un dibujo de este estilo. ¿Qué pasaba si aquí había una discontinuidad, por ejemplo? Y entonces dices, ay, a ver, porque acuérdense que ya vimos en clase que las funciones discontinuas también son integrables, ¿no? Entonces a lo mejor es un mejor dibujo. Y entonces el área amarilla sería esta, ¿no? Aquí está como Y entonces tú dices, a ver, voy moviendo el área y fíjate que este acumulado, pues empiezas con el azul y dices, voy a echar el X1 hasta el X2. Y entonces dices, pues a ver, empieza a echarlo, área. Y aquí, aunque hay un salto, cuando sigues acumulando, en realidad no hay un salto cuando calculas el área, no sé si lo vean. O sea, aunque hay un salto en la función, este acumulado no salta, ¿no? Porque al momento de hacer el salto, pues tú estás aquí y luego empiezas a acumular acá. Entonces, pues ese salto no contó para la F grandota, ¿eh? No, para la F chiquita, por supuesto, ahí hay un salto raro. Y entonces, aunque uno dice, pues esta función está rara, los acumulados son continuos. Y esa es con la idea, este es con el dibujo que yo quiero que se queden acerca de este teorema. Por supuesto hay que probarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué tienen que probar? ¿Qué tienen que hacer para probar que una función es continua? Perdón. Que el límite cuando tiende a un punto es la función en ese punto. Exacto, ¿no? A ver, uno lo que tendría que demostrar, allá voy a pasarme a la prueba, y por supuesto yo voy a hacer la prueba 1 y ustedes hacen, bueno, yo voy a hacer nomás la mitad de la prueba para que ustedes hagan la segunda, ¿no? Uno dice, pues tómate un C en el intervalo AB. Yo lo voy a hacer bueno, tómate un C en el intervalo AB. No, yo lo voy a hacer bien. Tómate un C en el intervalo AB. Y entonces, uno lo que tendría que probar es que el IT, cuando X tiende a C de F de X, es F de C, ¿no? Esa es la definición de ser continua, ¿no? ¿Sí está bien o no? Esa es la definición de ser continua. Pero se los voy a cambiar por, dices, pero fíjate que si eso es lo que habría que demostrar, ¿no? Sí, no lo puse en rojo ni modo. Eso es lo que habría que demostrar. Eso es lo que habría que demostrar. Pero si yo demuestro que el límite cuando X tiende a C por la derecha de F de X
es f de c. Y yo demuestro que el límite cuando x tiende a la izquierda, por la izquierda a c de f de x, también es f de c, es exactamente lo mismo que lo de arriba, ¿no? Porque acuérdense que si por la derecha tiende a un número y por la izquierda tiende al mismo número, y lo escribí mal, por la izquierda, por la derecha tiende a un número, por la izquierda tiende al mismo número, entonces el límite es ese y es f de c, ¿no? Y entonces yo solamente tendría que probar esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Entonces voy a probarles eso, ¿listos? Bien rápido, porque de hecho es una cosa que ya hasta hicimos. Ah, por cierto, ¿quién es f de c? Es la integral desde A hasta C. ¿Y f de x? Desde A hasta X. Y entonces, a ver, ahí va, ¿no? Cuando uno hace las pruebas de continuidad en cálculo, le dicen sus profesores, bueno, sus ayudantes, sus profesores, le dicen, pues tú agárrate estos dos y trata de acotarlos, ¿no? Con respecto a X y a C. Y luego ya ves cómo te tienes que escoger la X y la C para que la cota sirva, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, nos acaba de decir Andrés que en realidad no seas payaso, esto escríbele como la integral de AX de F menos la integral de AC de F, ¿no? Y voy a hacer aquí un dibujito para que no me pierda yo. Acuérdense que por ahí están sus números reales. No voy a ponerlos más abajo para que se vea. Aquí están sus números reales. Aquí está el C, ¿no? Y el X se está acercando. Yo dije que iba a ser, ¿cuál iba a ser? El por la derecha, ¿no? Y entonces el X se está acercando a C por la derecha. Y entonces acuérdense que pues, entonces su situación debe ser más o menos como esa, y por ahí está el intervalo AB, ¿no? ¿Sí? Entonces su situación está más o menos así, ¿no? Y el X está echando. Y entonces, pues fíjate que yo entonces puedo partir la integral desde A hasta X por las propiedades que hemos visto en clase. Yo puedo partir la primera integral como la integral desde A hasta C de F, y luego le tendría que sumar la integral desde C a X de F, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Se acuerdan? Podemos partir así. Y luego, sí, C a X, y luego me falta, o sea, nada más estoy cambiando este de aquí por estos dos, ¿no? Y luego me faltaría poner el menos y tendría aquí la integral desde A hasta C de F, ¿no? Ahí vamos, no he perdido todavía a nadie. Y entonces dices, bueno, pues ya que viste eso, dices, pues claramente este es el mismo que este. Y entonces lo único que me queda dentro del valor absoluto es la integral desde C hasta X de F. ¿Y alguien ya me puede decir cuál es el truco? Porque esto ya lo habíamos hecho antes. Que por cierto, por una cosa que vimos en clase, este es menor o igual que La integral del valor absoluto de F. la integral del valor absoluto de F. Y en este momento me dices, pero acuérdate que la función era integrable, ¿verdad? Entonces hay que escogerse una m, por lo tanto es acotada, ¿no? Un AM mayor que 0, de tal manera que el valor absoluto de f sea menor o igual que m, ¿no? Entonces, pues me había escogido esa m desde el principio, aunque se me olvidó. Por las propiedades de la integral, es menor o igual que m por eso, ¿no? Y la integral de una constante, eso sí ya sabemos que se calcula así, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Y ya nada más les debería yo de decir aquí rápidamente que pues ya acabaron, ¿no? Porque de hecho este es el valor absoluto, ese que está ahí escrito, ese que está aquí escrito, es el valor absoluto de x menos c, porque acuérdense que en este caso x es más grande que c. Y entonces ya acotaron de tal manera que el valor absoluto de la herencia de las imágenes está puesto en términos del valor absoluto de las cosas en el dominio. Y entonces, esas serían las cuentas, ¿no? A ver, ya nada más para terminar, alguien dígame quién es la épsilon y quién es la delta. O sea, esas son las cuentas, ¿cómo empezaría uno? O sea, epsilon Para pues hacer es la prueba. la que te den. Y delta tiene que Exacto. ser epsilon sobre m. Exacto, uno dice sea epsilon mayor que 0, ya esta sería la prueba formal, ¿no? Sea epsilon mayor que 0, y entonces uno dice, pues escoge delta o define delta mejor. Eso de escoge van a decir que es cualquiera, ¿no? Define delta. Igual, ¿a quién me dijiste, perdón? Epsilon sobre m.
a epsilon sobre m, ¿verdad? Y ya con eso funciona, ¿no? Y entonces si x es más grande que c y su distancia en valor absoluto es menor que delta, entonces, por todo lo que acabamos de hacer, la distancia de las imágenes, ya lo puse mal y ya no sé, la distancia de las imágenes es menor que m por el valor absoluto de x menos c, que este es menor que m por delta, que es igualito a m por epsilon entre m, que se llama epsilon, ¿no? Y esto lo que acaba de probar es esto, ¿no? Yo lo que acabo de probar es esto que está escrito aquí. ¿Y entonces qué creen que les toca a ustedes hacer? El límite por la izquierda. El límite por la izquierda, ¿no? ¿Y cómo creen que se hace? Igual Pues que igualito. con C mayor que X. Igualito, pero ahí hay que hacer una pequeña relación, porque ahora el X, para su tarea el X va a estar del otro lado, ¿no? Y entonces las integrales hay que partirlas como de manera distinta, pero bueno, ya no voy a decir nada más. Ahí nos debería quedarse menos X entonces. Ok. Ya no sé qué me dijo. Sí, gracias. De hecho, tiene toda la razón. Esto es. No, ¿cómo? No, Ya me confundiste. No, sí está bien usted, o sea, en la otra prueba que nosotros tenemos que hacer. Ajá. Sí, en la otra prueba aquí les va a Sí, a eso me quedar refería. menos X, ¿no? Sí, gracias, sí, perdón. Ya. Y entonces la función, esta es continua. Y por supuesto ya saben por qué se define esta función, ¿no? Para ver si es derivable. Porque si la función original, la f chiquita, es continua, que esa hipótesis, por cierto, no la tenemos, ¿eh? No tenemos que f chiquita, f minúscula, es continua. Solo tenemos que es integrable y por eso puse o sea, por eso cambié mi dibujo a una función que solo fuera integrable, que no fuera continua, ¿no? Esta función es continua, pero si la f es un poquito más chida, la f minúscula, entonces la f mayúscula se hace derivable, ¿no? O sea, si tú le pides continuidad a la f minúscula, la f mayúscula no solo va a ser continua, sino además va a saltar a ser derivable y eso les va a permitir probar el teorema fundamental del cálculo. Pero eso ya es arriba de otro costal. ¿Se entiende, jóvenes, o no? Sí. Y voy a terminar la clase con el siguiente comentario. Andrés nos decía que no habíamos definido la integral. Voy a agarrar este dibujo, me lo voy a traer para acá, nada más porque lo voy a necesitar después. Y no quiero, y una vez me lo llevo. Andrés nos decía que no habíamos definido la integral desde a hasta a de f, ¿no? Y me estaba haciendo un poco tonto, porque de hecho no la quise definir, pero esta es cero. Y uno podría decir que por definición es cero y trabajar en las... Si fijan, hicimos una cosa parecida. Cuando empezamos a construir la integral, dijimos, pues vamos a trabajar en intervalos de a de veras, ¿no? En algún momento lo dijimos, de a de veras, porque si no, si son intervalos de un solo punto, pues no tiene chiste. Entonces uno podría haber empezado diciendo, pues trabaja con intervalos de a de veras y no preocuparte por este caso hasta este momento y decir, la integral de a por definición es cero, ya se acabó. Sí, pero de hecho la que a mí me interesa, y aquí yo debí haber pegado mi dibujo, espérenme un segundo antes de que escriba algo más, voy a pegar mi dibujo, pero la que de veras es interesante es esta, ¿no? Acuerden que sé que casi siempre estamos pensando que A es menor que B, ¿no? Y entonces uno dice, pues uno siempre puede hablar de la integral desde A hasta B de F, esa sí tiene sentido porque fue la que definimos, etcétera. Pero ¿qué tal si alguien les pregunta acerca de la integral de B a A de F? ¿Qué contestarían, jóvenes? ¿Qué es menos la otra? Pero porque ya sabían. ¿Qué es menos la otra? Porque eso te dijeron en la prepa. Okay. Ya lo había escuchado.
¿Y sabes por qué? No sé, pero me imagino que es parecido a por qué el integral, cuando la función está por debajo del eje de las X, es negativa, ¿no? Nada más como para darle un sentido de orientación. Exacto, pero a ver, voy a decir un par de cosas acerca de esto. Esto es una definición, ¿eh? O sea, o sea, yo podría llegar en este momento y decirles, la integral de B a de F, en la situación en la que estamos aquí, que A es menor que B, es menos la integral de A B. Y tú dices, ah, pues sí, ya esa definición tiene sentido, porque pues esta sí la puedo, ay, chin, perdón, esta no la podía yo, perdón, esta yo no sabía qué era, esta sí la puedo, yo ya sé qué es, la puedo calcular, y me dicen, ah, pues la otra ponle un menos. Este, y esa es una definición, y acuérdense que las definiciones en matemáticas, pues yo las hago, yo puedo definir lo que yo la puedo definir como se me pegue la gana, ¿no? Por eso es una definición. Bueno, no como se me pegue la gana, pero coherentemente. Pero no puedes preguntarme por qué la defines así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, jóvenes? Porque a lo mejor los estoy confundiendo. Sí, o sea, Es la operación de la suma cuando definimos ahora la resta, ¿no? O sea, realmente no existía, pero nosotros la quisimos definir así. Entonces pasa lo mismo con las integrales. ¿Algo parecido? Pues algo parecido, pero aquí entra bien, o sea, o sea, como no sabemos, como este símbolo, o sea, a ver, lo voy a decir bien, como este símbolo en realidad no tiene sentido para nuestro concepto de integral, tenemos que darle una definición, ¿no? Este símbolo no tiene sentido en todo lo que hemos discutido anteriormente. Queremos darle algún sentido y los libros de cálculo elemental, o sea, cuando haces tu primer acercamiento al cálculo, te dicen, pues defínelo así. ¿Por qué? Pues porque así me conviene, ¿no? Pero hay una razón detrás de por qué definirlo así, es lo que estoy tratando de explicar en este momento. ¿Se acuerdan que hasta este momento introduje esto del acumulado, ¿no? Y entonces también los físicos dicen que pues uno como puede acumular, puede desacumular, ¿no? O sea, puedes empezar con lo rojo y, y pensar que vas desacumulando poco a poco, ¿no? O sea, empiezas a restar el área. Y entonces, si vas desacumulando, esto es como ver la película, o sea, piensa lo que acumular es una película que va para un lado, y entonces desacumular es la película para el otro lado, ¿no? Y entonces, este menos exactamente refleja el hacer lo contrario a ir acumulando, ¿no? Y fíjense que aquí está un poco escondido, porque siempre estuvo escondido, o sea, cuando estamos hablando de cálculo está medio escondido este movimiento, pero uno siempre se mueve de derecha a izquierda, ¿no? Perdón, de izquierda a derecha, como que siempre se mueve en el sentido positivo. ¿Quién sabe por qué? O sea, escogimos movernos como naturalmente para allá, pero pues también tiene sentido hablar del movimiento inverso, ¿no? Que como todo el mundo sabe, pues eso es la resta, ¿no? O sea, si para allá te mueves, o sea, si para allá te mueves positivamente, o sea, si tú decides que moverte así es positivo, más bien, entonces moverte hacia el otro lado es negativo. Y por eso está este signo aquí. Y esto es regresar la película de la acumulación. Exacto, sería como correr una cortina. Y entonces, esa es la definición formal de la integral cuando los límites de integración no están ordenados en la manera que deberían, en la manera natural, ¿no? O sea, los volteas y les pones un menos porque estás desacumulando o haciendo la película hacia el otro lado. ¿Me expliqué, jóvenes, o no? Entonces, eso es independiente de que la distancia de A a B siempre es lo mismo que de B a A. O sea, eso no importa. Aquí nada más se pone así por mera notación y porque conviene pensarlo así. Es que te digo que sí, bueno, no sé si entendí bien tu pregunta. Voy a contestar una pregunta que no sé si es la tuya. De hecho, estos límites son los mismos. O sea, aquí A y B no cambian, ¿no? Ay, ching, o sea, A y B son los mismos números, nada más que están acomodados de manera distinta. Y lo que yo estaba tratando de decir
hace rato, y lo voy a decir de otra manera ahora, es, pues implícitamente en la definición de integral, perdón, no sé dónde está la integral, o sea, esta sí se puede, ¿no? En nuestra definición de integral, aunque no lo dijimos nunca específicamente, estamos pensando como en una dirección, en esta dirección. ¿Por qué estamos pensando en esa dirección? Porque te acuerdas que en algún momento multiplicamos por xy menos 1 menos xy, digo, perdón, Sí. en algún momento multiplicamos por xy menos 1, ¿no? Y estamos pensando que este es el grande y este es el pequeño, ¿no? Y entonces ahí implícitamente hay una dirección que está implícita, pues, en la cosa. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que como estos no están acomodados, en este caso, están acomodados en la dirección implícita que yo le di a la integral. Entonces, ¿cómo le hago? Pues como, o sea, en realidad no tiene sentido preguntarse por esto, porque, o sea, hasta este momento, pues, porque esto no tenía sentido en nuestro contexto anterior, este símbolo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues piensa que tienes una dirección implícita, entonces, ¿cómo la defines al revés cuando estás cambiando de dirección? Pues le pones un menos y haces lo que hacías antes. No sé si me expliqué, pero bueno. No sé si eso contestaba a tu pregunta. Sí, gracias, no entendí profesor. tu pregunta, porque no entendí tu pregunta, entonces nomás te contesté así al aventón. No, pero sí va por ahí. Bueno, a ver, una cosa que creo que debería yo decir en este momento es que, acuérdense que todo esto, o sea, todo esto fue pensado para resolver problemas, ¿eh? Y entonces los problemas los situaban en aquel momento como les convenía, ¿no? O sea, decían, ay, si el coche se va a mover de aquí para allá, pues pensamos que esa es la dirección positiva, y entonces yo lo puedo situar así, pero el coche no tiene por qué ir en la dirección positiva, ¿no? Podría ir en la dirección negativa, y entonces lo que tú harías para resolver ese problema es cambiar tus ejes, pero como a la gente no le gusta cambiar sus ejes, lo que hace es dice, pues volteo el problema anterior porque ese ya lo resolví. No sé si eso también se explica esta cosa. Y entonces los físicos, pues les gusta pensar, o sea, no les gusta pensar que no les gusta pensar que solo te puedes mover hacia un lado, ¿no? Porque en situaciones reales, pues podrías no ir, sino regresar, etcétera. Y por eso está chido que, o sea, por eso lo definimos así, para que de veras el movimiento contrario sea exactamente interpretar la integral moviéndose para el otro lado. No sé si ya los hice bolas, pero esto solo es un choro, ¿eh? Entonces, hay otra cosa que uno debería de hablar también cuando dice esto. No sé si se acuerdan que habíamos probado una identidad de este estilo cuando teníamos los números acomodados así, ¿no? Que A era menor que C y que A era menor que B. De hecho, probamos que la función era integrable y se cumplía esa desigualdad, ¿no? Y entonces, si uno usa esta definición que está escrita aquí arriba, puede deshacerse de este orden también que estaba implícito en esta desigualdad y decir, ahora se vale para cualesquiera A, B y C números reales. Y entonces, de hecho, lo voy a borrar. No lo voy a borrar, voy a ponerlo así. O sea, digan, pues a ver, nosotros probamos esto en clase, ¿no? Decimos, pues ahora se puede generalizar a para cualesquiera. Ahora que ya sabemos que no tenemos que conservar el orden, bueno, que tenemos forma de revertir el orden, por decirlo de alguna manera, les toca ahí probar a ustedes que se vale para cualesquiera 3 números reales con esta definición. Ahora ya pueden estar acomodados de la manera que ustedes quieran, ¿no? El que yo probé estaban acomodados así porque eran la única forma en la que tenía sentido estas integrales, ¿no? Ahora ya tienen sentido las otras y entonces ya los pueden acomodar de cualquier forma y ahí se les queda eso para pensar de tarea. Bueno, voy a dejar de grabar, creo que eso es todo lo que quería decir.